Cordial saludo, educando de ciencias de la salud. Hoy en Legiones Salud vamos a hablar de tuberculosis. Estamos hablando de más de 2.000 millones de personas con esta infección en todo el planeta, con un saldo de más de 1.5 millones de muertos al año. Desde esta perspectiva tiene muchísima importancia conocer cuáles son esos mecanismos como tal con los cuales estas bacterias nos pueden afectar. Iniciamos aquí en Legiones Salud. Comenzamos educándose. Entonces, vamos a hablar primero que todo de la bacteria de Mycobacterium tuberculosis, teniendo en cuenta que es una bacteria ácido alcohol resistente. Que si se le hace un gram se puede ver morada, pero no vamos a considerarla gram positiva, porque lo más importante de Mycobacterium son los ácidos micólicos. Estamos hablando de unas estructuras que tienen de 70 a 90 átomos de carbono, y esta bacteria es muy característica de que sea muy resistente a los detergentes y de que tenga aproximadamente entre 61 a 71% de guanina citosina, que es asociada con la resistencia de ese material genético. Entonces, esa es una bacteria ácido alcohol resistente. Hay que tener en cuenta esto primero que todo. Entonces, ¿qué va a ser importante acá? Es un patógeno intracelular y las infecciones pueden quedar de por vida, porque puede quedar ahí guardada, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué va a ser importante? Vamos a suponer que se tiene una tuberculosis pulmonar primaria, que es como tal la forma que aparece tras la primera exposición de un paciente no sensibilizado con anterioridad. Entonces, ¿qué va a ser importante en este caso? Vamos a suponer que esta que está aquí es la bacteria, es nuestro Mycobacterium tuberculosis. También recuerden que es una bacteria no esporulada y es una bacteria de crecimiento lento, muy pero muy lento, porque ya antes se ha hablado de que hay bacterias que cada 20 minutos se pueden dividir. Aquí estamos hablando de que la división es muy pero muy lenta y los cultivos no salen al otro día, sino salen por allá en 3 semanas, 4 semanas e incluso más. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? La bacteria se une como tal a donde a los macrófagos alveolares, porque recordemos que la exposición, ¿sí? El paciente se expone como tal a los aerosoles de un paciente que tiene la enfermedad activa, que ellos van a ser los principales reservorios, en este caso, de la enfermedad. Es decir, estamos hablando con unos pacientes que tienen una proliferación bacilar activa y que presentan daño tisular. Entonces, esta bacteria educando va a tener unos receptores. Entonces, por ejemplo, esta bacteria tiene manosa. Entonces, perfectamente se puede unir a los receptores de manosa, o incluso también se puede unir a los receptores CR3. Con eso no vamos a complicar. Se puede unir por aquí a diferentes receptores. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? La bacteria va a ser digerida por los macrófagos alveolares, es decir, aquí todo está comenzando en el pulmón, ¿no? Estamos hablando en este caso de una tuberculosis pulmonar primaria, y luego vamos a ver un pequeño gráfico donde vemos cómo se puede distribuir a los otros espectros de la tuberculosis. Entonces, entra como tal el microorganismo, no Mycobacterium. Mycobacterium educandus, entonces va a ser digerido por el macrófago como tal. Vamos bien hasta ahí. Pero hay algo muy pero muy importante. Tenemos aquí a la bacteria en el fagosoma. Sin embargo, este microorganismo tiene la capacidad de inhibir esa unión entre el fagosoma y el lisosoma, que es vital para poder destruirla. Y es ahí donde vienen los inconvenientes. Entonces la bacteria no se va a destruir. Sin embargo, nuestros macrófagos van a intentar hacer lo posible para controlar esa infección. Entonces, ¿qué va a ser importante? En un principio, educandos, el paciente en las primeras 3 semanas va a tener como tal, dado esta imposibilidad de que podamos destruir de forma efectiva la bacteria, va a tener una proliferación bacilar descontrolada, ¿sí?
Sin embargo, el macrófago lo intenta. Entonces el macrófago va a empezar a secretar, por ejemplo, interleuquina 12, va a empezar a secretar también factor de necrosis tumoral alfa, y este factor de necrosis tumoral alfa va a ser súper importante porque está asociado con el incremento en la producción de óxido nítrico, y eso tiene que ver también con un incremento en la destrucción intracelular, es decir, que va a ser importante el momento de responder. Ahora, cuando acá ya tenemos educandos interleuquina 12 y el TNF-alfa, esto va a estar incrementando, educandos, el proceso inflamatorio. Entonces se va a incrementar como tal la inflamación, y esto va a permitir además que se haga un reclutamiento efectivo de linfocitos T y de células natural killer al foco de la infección, porque en un momento vamos a ver cómo es que vamos a ensamblar el granuloma. Y entonces, ¿qué sucede? Incluidos aquellos con diferenciación TH1. Y ustedes, pero profe, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo se explica muchísimo mejor esto de la TH1? Resulta, educandos, de que vamos acá a tener que Mycobacterium está proliferando abundantemente, ¿cierto? Luego de eso, educando, vamos a tener una bacteriemia, es decir, la bacteria se va a ir por sangre. Van 3 semanas, sin embargo, el paciente pareciese que solo tuviese tos. Y entonces va a ir y se va a ubicar en varios sitios. ¿Qué es lo que más nos interesa en este caso? Que las bacterias, ¿sí?, van a alcanzar como tal los ganglios linfáticos de drenaje, es decir, los antígenos micobacterianos alcanzan estos ganglios linfáticos, y entonces, educando, se va a dar la presentación antigénica que va a estar a cargo de macrófagos y de células dendríticas, y la presentación antigénica se la vamos a hacer a los linfocitos TCD4, que de esta manera entonces van a diferenciarse a linfocitos efectores TH1. Vamos bien hasta acá. Es importante que sea una respuesta TH1, no diabólicos, porque es intracelular. Entonces, si aquí hablamos de inmunidad celular, van a observar que en este momento no estamos tocando inmunoglobulinas porque estamos en una lucha intracelular. Entonces, ¿qué me interesa en este punto? Vamos a tener TH1, y eso es muy importante porque TH1, educandos, va a secretar al interferón gamma y va a secretar al factor de necrosis tumoral. Y ustedes, bueno, ¿y esos qué, profe? Resulta que el interferón gamma va a aumentar la posibilidad de que sí se dé esa fusión fagosoma-lisosoma. ¿Y eso para qué? Para poder incrementar la destrucción intracelular. Además, el interferón gamma también está asociado con el reclutamiento de monocitos a la zona de infección. Entonces esto es muy, pero muy importante, porque el interferón gamma lo vamos a tener subrayado para el control de la infección, ¿sí? Y entonces, desde esta perspectiva, ¿qué vamos a manejar y no vamos a olvidar? Que si un paciente educandos, por ejemplo, tiene alguna inhibición, algún tipo de bloqueo o algo a nivel del interferón gamma o a nivel del factor de necrosis tumoral alfa, es un paciente con mayor riesgo de que la infección por micobacterias se le vaya a complicar. Además de que estamos hablando de que es una infección que está muy asociada a una inmunidad alterada de los linfocitos T, ¿no? Entonces también hay que ver si el paciente puede tener un inconveniente con linfocitos T. Esto explica por qué un paciente VIH positivo o un paciente que ya tenga SIDA, es decir, que en este caso sea un paciente con un conteo menor de 200 linfocitos T CD4 por microlitro, va a ser un paciente que tiene un elevadísimo riesgo de tener tuberculosis, que ya vamos a ver con calma, ¿no? Vamos bien hasta acá. Ahora, con todo esto, educandos, vamos a tener entonces que se va a empezar a formar el granuloma, ¿no? Porque ya estamos viendo que hay unas células que están llegando y todo, y esto nos va a explicar qué es lo que pasa
en esa formación y cómo es que se puede expandir el espectro de las complicaciones. Entonces, educando, vamos a tener la formación del granuloma. En este caso, ¿qué va a ser importante? Vamos a tener entonces toda una batalla entre el Mycobacterium tuberculosis y la respuesta inmune del paciente. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Resulta que se nos forma el granuloma. Esta estructura como tal impide la diseminación posterior del microorganismo. Esa es la idea en el mejor de los casos. Pero, ¿qué va a suceder, educando? Resulta que en el gráfico observamos lo siguiente. Estos iones color morado es el microorganismo, ¿cierto? El microorganismo observamos que se encuentra atrapado, es decir, él se encuentra como tal en el núcleo del granuloma, de tal manera que se está como tal acá, ahí creando una masa central necrótica que podemos observar que se encuentra rodeada por una amplia respuesta inmune. También que vamos a encontrar cerca de las bacterias, vamos a tener por ejemplo macrófagos infectados necróticos, vamos a tener también macrófagos infectados, vamos a tener también las famosas células de Langerhans, que no son más que células epiteloides fusionadas. Vamos también a tener en las cercanías macrófagos, pero que no están infectados, pero que están llegando a luchar, ¿no?, con la secreción de todas estas citocinas que van a ser muy importantes. También vamos a tener células epitelioides y vamos a tener también alguno que otro neutrófilo, van a estar ahí también. Y vamos a observar alguna que otra célula dendrítica, porque recuerden que hay una activa también presentación antigénica para que esto sea TH1. Y vamos a tener células natural killer, porque también hemos hecho ese reclutamiento como tal, y todo esto va a estar principalmente bordeado de linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, también van a aparecer linfocitos B. Sin embargo, la mayor alteración es a nivel de los linfocitos T. Y los natural killer, que ya los hemos nombrado, que pintamos muy pocos, van a haber más en realidad. Todo esto forma como tal el granuloma, con ese núcleo que está en rojo de necrosis caseosa, que puede empezar a complicar la situación. ¿Qué es importante tener en cuenta en este caso? El granuloma, educandos, puede ser pequeño, ¿cierto? Si el granuloma es pequeño, vamos a pintar aquí la flechita hacia abajo indicando que es pequeño. Vamos a estar como tal asumiendo que hay una pequeña carga antigénica, es decir, vamos a tener una pequeña cantidad de microorganismos en este caso, y entonces si vamos a tener esta estructura pequeña, vamos a asumirlo con que hay un mínimo daño tisular, es decir, sería el mejor de los casos y posiblemente podríamos pensar en una resolución de la enfermedad. Ahora, el inconveniente, educandos, es cuando hay muchísimas bacterias, ¿no? Cuando hay muchísimas bacterias es cuando se va a complicar la situación, porque si hay muchas bacterias vamos a tener como tal una gran estructura, ¿no? Vamos a tener entonces grandes granulomas necróticos, ¿sí?, que se van a volver encapsulados, educando. Es acá donde empieza el problema, ¿no? El granuloma se va a volver encapsulado como tal con fibrina, de tal modo que termina protegiendo eficazmente a la bacteria de la destrucción por los macrófagos. Y ustedes tienen claro que si algo está mal siempre se puede poner peor. Y esto se puede diseminar aún más, esto se puede erosionar y las lesiones pueden ser más grandes. Desde esta perspectiva nos vamos a encontrar con unos espectros, en este caso, de la tuberculosis. ¿Cómo es que se da esa evolución natural y cuál va a ser el espectro? Ahora vamos a ver un pequeño gráfico que nos va a explicar eso muchísimo mejor. Continuamos, educando. Entonces vamos a tener ahora qué es lo que sucede con la evolución natural y el espectro de la tuberculosis. Entonces vemos este gráfico donde primero que todo vamos a tener acá la inmunidad progresiva, es decir, mientras más alta esté la figura,
vamos a tener una mayor inmunidad. Hacia abajo vamos a tener una menor inmunidad, que es cuando hablamos como tal de una tuberculosis miliar, por ejemplo, que ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y vamos a tener el tiempo, de tal manera que en un principio tendremos algunas pocas semanas y esto puede ir pasando hasta que acá tengamos años, en el último N. ¿Qué va a ser importante de esta perspectiva? Vamos a tener unas fases en la tuberculosis. Todo comienza entonces con la tuberculosis primaria, que es la que hemos estado manejando, ¿cierto? Donde vamos a tener como tal una caseificación localizada, ¿sí? Eso es muy importante en la tuberculosis primaria, y vamos como tal educandos a tener unas lesiones tanto a nivel del parénquima pulmonar como a nivel también de la parte ganglionar. Y eso es muy importante porque cuando se unen, o sea, cuando se tiene como tal estas lesiones tanto en el parénquima como en la parte de los ganglios, es lo que conocemos educandos como complejo de Ghon, que lo vamos a tener a nivel de esta infección primaria, de lo que estamos manejando en este caso, de esta tuberculosis pulmonar primaria. Ahora, ¿qué va a ser importante de esta perspectiva? Esto, con una buena respuesta inmune, educandos, y con la inmunidad celular en el 95% de los casos, educandos, estas lesiones van a tener curación. ¿Listo? Es decir, en el 95% de los casos, entonces vamos a tener lesiones curadas. ¿A qué me refiero con lesiones curadas? Lesiones, educandos, en las cuales vamos a tener microorganismos no viables, porque recordemos que en estos focos de caseificación vamos a tener los granulomas, ¿no? Lo que pintamos hace un momento. Entonces, ahora resulta, educandos, que esto puede progresar. ¿Progresar hacia dónde? Progresar hacia mal, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a progresar negativamente y el paciente puede pasar perfectamente a lo que conocemos como una tuberculosis primaria progresiva. En este caso, educandos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Esta es una complicación que se da, por ejemplo, muchísimo en pacientes en estado de inmunosupresión, es decir, un paciente VIH positivo con una inmunidad muy alterada, es decir, con un recuento de menos de 200 linfocitos TCD4 por microlitro, es un paciente que puede pasar muy posiblemente a una tuberculosis primaria progresiva, o un paciente que esté inmunosuprimido por otra situación puede pasar perfectamente a una tuberculosis primaria progresiva. ¿Qué va a ser importante en este caso, educandos? Que en este punto, educandos, no vamos a tener como tal unos granulomas necrosantes, ¿cierto? Que como que afecten muchísimo, sino que en este caso, educando, vamos a tener un elevado número de bacterias ácido alcohol resistentes, y esto va a comenzar a afectar como tal a este paciente, de tal manera que dada la cantidad de microorganismos, perfectamente se puede dar una diseminación hematógena. Y si se da una diseminación, educandos, hematógena, se puede ir para diferentes lugares. Por ejemplo, se puede ir para el hígado, perfectamente, se puede ir para el vaso. Sin embargo, no hay que olvidar, educandos, que la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar se da a nivel de los ganglios linfáticos. Es ahí donde va a ser la forma más frecuente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un paciente que se puede complicar fácilmente y un paciente que puede pasar a tuberculosis miliar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es tuberculosis miliar? Hablamos de esta palabra, educandos, cuando estas bacterias han alcanzado como tal el torrente sanguíneo. Y luego de eso, educandos, van a recircular después por el pulmón a través, educandos, como tal, de
las arterias pulmonares y las lesiones no van a ser muy grandes, pero el riesgo, educandos, es que en este caso la infección puede alterar cualquier órgano. Vamos bien hasta acá. Ahora, educandos, vamos a tener lo siguiente. También se puede pasar a una tuberculosis secundaria. Cuando hablamos como tal, educando, de una tuberculosis pulmonar secundaria, estamos hablando de una tuberculosis por reactivación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que uno puede pasar a una tuberculosis secundaria, por ejemplo, si se presenta una reinfección. Podemos hablar de tuberculosis como tal pulmonar secundaria, pero también, educandos, resulta que me pueden quedar perfectamente, eso es importante que se tenga en cuenta, que de la infección primaria, así como se cura la lesión, también, educandos, me pueden quedar lesiones latentes. Cuando hablamos en este caso, educandos, de que me han quedado lesiones latentes, estamos hablando como tal de que tenemos microorganismos que están ahí durmientes, tanto pulmonar como extrapulmonarmente. Y en este caso es que se puede dar entonces la famosa reactivación. ¿Listo? Entonces empezamos a darnos cuenta, educandos, que en este punto nos referimos a que es para pacientes que están previamente sensibilizados, pero que las defensas se han disminuido. Entonces es importante tener dado esto, porque dado, educando, de que hay una hipersensibilidad previa, vamos como tal a tener una respuesta tisular muy rápida y exuberante en forma de granulomas y en forma de ¿qué? De necrosis caseosa. Ahora, hay algo súper vital. Uno habla de la tuberculosis secundaria y en este caso tiene un patrón que va a ser muy característico para pacientes VIH, pero que tienen inmunodeficiencia moderada, es decir, que tienen un recuento mayor de 300 células por microlitro. Entonces acá hay que tener en cuenta eso, que si el paciente está muy inmunosuprimido, lo que va a tener es una tuberculosis primaria progresiva, ¿no? Se va a asociar más que todo con esto. Pero si el paciente es VIH con una hay respuesta moderada, más de 300 células por microlitro, vamos a hablar de un patrón típico para tuberculosis secundaria. Vamos bien hasta aquí. Ahora, resulta que se puede complicar, ¿cierto? Esta tuberculosis se puede complicar, educando, la secundaria, y podemos caer a una tuberculosis secundaria progresiva. Y en este caso sí vamos a tener inconvenientes, porque vamos a tener ya unos espacios muy grandes de caseificación, vamos también a tener unas cavidades, unas cicatrices, verdaderamente el pulmón va a tener muchísimas lesiones. Y en este caso, entonces, también, dado que hay una gran como tal acá cantidad de lesiones, ¿sí? Perfectamente vamos a poder alcanzar la sangre, ¿no? Fácilmente vamos a desencadenar ahí una tuberculosis miliar, dado que vamos a tener una diseminación hematógena masiva como tal en este paciente, y la situación se puede complicar. Sin embargo, recordemos aquí en nuestro gráfico, aquí son años, aquí son semanas, pero nos estamos dando cuenta, educandos, que todo va muy asociado con la respuesta inmune del paciente. Entonces vamos a tener tuberculosis primaria progresiva, tuberculosis secundaria progresiva. Siempre que se nos hable de progresiva es porque se está complicando, ¿no? Pero cuando algo está mal se puede poner peor, entonces siempre podemos caer a la diseminación hematógena del microorganismo y desde ahí se puede afectar cualquier órgano, ¿no? Y entonces ya aquí se habla de tuberculosis miliar. Y no olvidar otra vez, educandos, que la afectación de los ganglios linfáticos es la forma más frecuente en este caso de tuberculosis extrapulmonar.
eso fue todo por hoy, educando de ciencias de la salud. No olviden suscribirse, darle like al video porque seguiremos subiendo más patologías orientadas hacia las bacterias, hongos, parásitos, virus y continuaremos ingresando en el mundo de las ciencias biomédicas. Seguimos aquí, somos Legiones Salud.